El arte de escribir sobre programación. Esta es una charla presentada en el DevFest 2022 de la ciudad de Medellín. Para hablar de este tema, primero quiero comentar cuál ha sido mi experiencia escribiendo sobre tecnología. He tenido la oportunidad de tener un blog llamado mteram.de desde hace muchos años que ha logrado ya 1.5 millones de visitas. También desde hace unos años he iniciado blogs y posts en la comunidad C# Corner, donde ya tengo más de 300.000 views en los diferentes artículos y publicaciones que tengo en esta comunidad. También tengo 2 artículos destacados en la comunidad Depto. Uno de ellos es el de C# Evolution, uno de los artículos más leídos en el mes que se publicó. Y también tuve la oportunidad de ser coautor de un libro junto a Héctor Uriel Pérez, un Microsoft MVP amigo de México, en el que logramos escribir juntos el libro Hang-Ons Visual Studio 2022. A partir de esta experiencia es que voy a explicar cada uno de los pasos, de los tips y de los consejos que tengo para esta charla. Lo primero que debemos resaltar es que un buen escritor es un gran lector. Si queremos escribir bien, si queremos explicar mejor las ideas que tenemos en mente, debemos leer mucho. Leer nos va a permitir entender cómo podemos expresar esas ideas y nos va a ayudar a abrir un poco más la imaginación y poder tener una mayor número de herramientas para poder explicar lo que nosotros queremos decir. Asimismo, también nos va a dar muchas ideas sobre posibles títulos para nuestros artículos y cómo estructurarlos para que sean mucho más amigables con el lector. Otra cosa que mejora mucho la parte de lectura, de leer, es la parte de la ortografía, ya que entre más leamos y más veamos las palabras, más fácil se nos va a hacer detectar errores en la escritura. Acá tenemos un resumen de estos aspectos que nos ayudan mucho a la lectura. Ya mencionamos mejorar la ortografía, distribuir mejor los pensamientos que tenemos, las ideas que tenemos sobre ese artículo o ese libro que queremos escribir. También nos ayuda mucho a generar nuevas ideas para escribir, ya que al momento de leer podemos ver diferentes artículos estructurados de diferente manera y de esta manera ya vamos a tener ideas de cómo podemos, dependiendo del tópico, dependiendo del tema que estemos tratando, podemos entonces distribuir nuestro artículo de una diferente forma. También encontrar o detectar fallas de escritura. No solo se habla de fallas de ortografía, sino también de pronto de palabras repetidas, por ejemplo, de frases que también no están acorde a la situación o de pronto de textos que no tienen un precontexto, que no tienen como una introducción, entonces eso haría que se pierda el lector y eso lo podemos prevenir leyendo mucho, nos vamos a poder dar cuenta de eso. Obviamente tenemos que también leer mucho nuestros artículos una y otra vez para poder detectar este tipo de fallas. Y también lo más importante es que nos ayuda mucho a describir de manera simple temas muy complejos. Esa es una de las cosas más importantes que debemos desarrollar como autor y como escritor. Eso va a llamar mucho la atención y va a hacer que las personas quieran leer nuestros artículos. Un tip muy importante es que no debemos tratar de empezar a abarcarlo todo en la primera vez que queramos escribir. Realmente escribir no es algo tan fácil, es algo que lleva tiempo y lo ideal es empezar con algo muy puntual, con algo corto, algo que nos ayude a poder ganar esa experiencia y que nos motive para poder escribir cosas mucho más complejas y que lleven mucho más trabajo. Mi recomendación es hacer artículos muy puntuales en la parte técnica, por ejemplo, mostrar los nuevos features de un framework, de una librería en particular, o por ejemplo, cómo solucionar un error muy puntual que es bastante común dentro del framework que estemos trabajando o el software que estemos construyendo y de esta manera podamos aportar este recurso a la comunidad y vamos a ir soltando poco a poco. Gracias a estos escritos, gracias a estos textos cortos, vamos a ir soltando hasta que logremos construir cosas mucho más complejas. Vamos a revisar los pasos para estructurar un buen artículo.
Todos estos pasos están basados en mi experiencia personal. Sin embargo, obviamente pueden haber pasos adicionales o pueden haber otras buenas prácticas que podemos encontrar también en internet o digamos de parte como consejos de parte de otros autores. Lo primero es escribir una buena introducción. Si ya sabemos sobre lo que queremos escribir, es muy importante poder describirle al usuario al inicio qué es lo que vamos a tratar entonces en el artículo. Siempre que tenemos una idea de artículo, deberíamos tener ya la introducción. Eso es lo primero que debemos tener al momento de escribir. Y existen realmente dos tipos de introducciones. Podemos hacer una introducción bastante corta, como la que tenemos en este ejemplo. Este es un artículo llamado Diferencias entre Visual Studio 2019 y Visual Studio 2022. El título del artículo realmente limita mucho la audiencia que lo va a leer, ya que los que van a leer este artículo seguramente son personas que ya saben de Visual Studio 2019 y que están interesados en ver qué es lo nuevo que trae Visual Studio 2022. Aquellos programadores que no utilicen esta herramienta muy probablemente no van a estar interesados en leer el artículo. Así que por eso la introducción es muy breve, es una introducción corta en el que simplemente se dice en este artículo vamos a explorar las diferencias que tienen las dos últimas versiones de Visual Studio y lo que serían las mejoras que trae Visual Studio 2022. Básicamente estamos comparando las dos versiones más recientes, la actual y la nueva, y nos enfocamos en esas mejoras que trae Visual Studio 2022 que lo diferencian de las versiones anteriores. No se hace ninguna introducción adicional y de esta manera ya le estoy diciendo al usuario lo que va a pasar en este artículo, lo que va a leer. Sin embargo, existen otro tipo de escenarios donde tenemos que hacer una introducción mucho más larga. Por ejemplo, en este caso tenemos un artículo donde vamos a hablar de TypeScript. Es una guía para aprender TypeScript. En esta primera parte de la guía aprenderemos variables, constantes y tipos adicionales. Lo que se hace es una introducción mucho más larga en la que primero explicamos qué es lo que vamos a aprender en la guía, luego decimos que es TypeScript y podemos ver también una sección que se llama características, donde vemos una serie de características generales de lo que es TypeScript. Sigue siendo una introducción, la verdad, bastante rápida y corta, ya que pues TypeScript es un tema muy complejo y muy amplio, pero aquí lo que se busca es resumir lo más que se pueda para que el usuario rápidamente pueda adquirir ese conocimiento, esa base y pueda iniciar con el contenido del artículo, que en este caso serían las variables, cómo declarar variables, constantes y tipos adicionales usando TypeScript. Al final también vemos una sección que dice TypeScript nos ayuda a, y de esta manera vamos a también a explicar por qué utilizar TypeScript y en qué escenarios es bueno utilizar TypeScript. Con esto podemos ver que no existe como tal un deber ser, existen varios tipos de introducción que podemos hacer dentro de nuestro artículo. Todo va a depender del contexto y lo que estemos explicando. Si es un tema muy largo, muy complejo y lo estamos haciendo desde cero, vamos con una introducción larga. Si es un tema puntual, es un tema específico a una audiencia cerrada, lo vamos a hacer con una introducción corta. Luego vamos a escribir los detalles o pasos que deseamos explicar. Si es una guía, por ejemplo, de instalación o si vamos a hablar de las mejoras que tiene un nuevo framework o una librería, vamos a listar mejora por mejora y las vamos a estructurar en el orden que queramos, cómo lo queremos explicar y de esta manera vamos a ir creando poco a poco ese contenido de nuestro artículo. Luego vamos a utilizar signposting cuando ya tengamos todos esos temas, esos temas claros y esas secciones que queremos para nuestro artículo. Y signposting nos va a ayudar a poder enlazar una introducción con otra, una sección con otra. Y de esta manera vamos a hacer que el lector no se pierda al momento de pasar a otro tema diferente y se le facilite mucho la lectura del artículo. En algunos temas puntuales puede que usar signposting no sea algo requerido, ya que pueden ser artículos muy pequeños o artículos muy puntuales, pero cuando estamos haciendo artículos largos y libros sobre todo, podríamos decir que esto es casi que mandatorio, porque es lo único que nos va a ayudar realmente a hacer que el usuario no se pierda y entienda dónde se está cerrando una sección y comienza otra. Este es un ejemplo que podemos ver del libro Hands-On Visual Studio 2022, donde lo que hacemos es cerrar una sección en la que se habla de estilos, iconos que se agregaron dentro de Visual Studio. Eso fue una mejora que se hizo. Entonces decimos, with these new icons and styles, working with Visual Studio becomes more user-friendly.
Decimos eso y lo que estamos haciendo ahí es cerrar esa sección, lo que hacemos es concluir un tema en particular. Y luego le decimos al usuario qué va a pasar en la próxima sección. In the next section, we will see how Visual Studio supports the new version of .NET, .NET 6. Entonces ya le estamos diciendo al lector lo que viene y estamos cerrando esto y de esta manera el lector ya no se va a perder al momento en que pase a la siguiente sección. Nuevamente, esto se utiliza más que todo en textos largos, en artículos que sean muy complejos o ya escribiendo un libro como tal, que es algo mucho más avanzado. Ahora lo que hacemos es escoger un buen título, muy importante. En el primer paso no es escoger el título, hemos visto todos los pasos que hemos hecho hasta el momento en nuestro artículo y todo lo que hemos estructurado y el título se escoge al final. Ya cuando tenemos el artículo claro de qué fue lo que incluimos y cómo lo describimos y cómo lo hicimos, ahí en ese momento es que podemos escoger el título. Si realmente lo tenemos claro desde el principio, el título y hay una idea en mente, bueno, podemos colocar el título de una vez, guardarlo y luego podemos actualizarlo si queremos algún cambio. Pero en ese caso está bien poner el título del inicio, pero lo ideal es escoger el título al final cuando ya sabemos y tenemos muy claro qué es lo que está diciendo nuestro artículo, qué es lo que estamos explicando ahí, qué es lo que cuál es el objetivo como tal general de nuestro artículo. Aquí vemos algunos ejemplos. En general, la idea es especificar la versión de la librería, del framework o de la herramienta que nosotros estamos utilizando. También es importante que los títulos no pasen de 10 palabras, que sean más o menos de siempre como de unas 6, de unas 8 palabras y no utilizar muchos textos largos o palabras complejas. La idea es llamar la atención lo más que se pueda de la persona que está leyendo, del lector. Acá podemos ver que algunos de los artículos no tienen como tal una versión. En este caso, cuando los artículos no tienen como tal una versión, por ejemplo, este de aquí, Connecting Net API to AppSaraDB with ProgressSQL, estamos utilizando dos tecnologías, estamos utilizando AppSaraDB y estamos utilizando, bueno, realmente estamos utilizando varias porque tenemos Postgres, tenemos AppSaraDB y tenemos .NET. En este caso, entonces, siempre debemos estar mirando la fecha de publicación del artículo, ya que cuando un artículo no tiene la versión como tal, de pronto a veces para que el título no quede muy largo, lo que hacemos es que siempre se utiliza la última versión, la versión más reciente. En este caso, el artículo se publicó en noviembre 14 de 2021. En ese momento, cuando se publicó el artículo, esto debió haberse hecho con lo último que había de tecnología en ese momento. Si no es el caso, si vamos a escribir un artículo hoy utilizando tecnologías más viejas, es muy importante en ese caso entonces aclarar cuál es la versión que nosotros estamos utilizando. Acá vemos algunos otros ejemplos, TypeScript y Ultimate Guide for Beginners. Este artículo también ha sido reconocido en Depto y es bastante diciente. La guía está diciendo que es la guía para aprender TypeScript o gran parte de los aspectos de TypeScript desde cero para aquellos principiantes que no han tenido mucho contacto con con esta tecnología. Muy importante evitar los clickbaits. Los clickbaits son títulos sensacionalistas que lo que buscan es de alguna manera llamar la atención del usuario, pero muchas veces estos títulos lo que hace es que llama la atención del usuario, pero que luego que el usuario ingresa a ese link y va a revisar la información, se da cuenta de que lo que dice puede que no sea útil o que simplemente el título estaba llamando la atención, pero habla de otra cosa completamente diferente. Podemos ver aquí algunos ejemplos de lo que normalmente se utiliza en clickbait. Por ejemplo, 5 trucos que te harán un mejor programador. Este es bastante conocido, cuando se habla de que un lenguaje de programación está muerto y que ya no sirve. Por ejemplo, en este caso tenemos PHP está muerto y te muestro por qué. Entonces es un título que llama mucho la atención y que obviamente genera polémica también. Porque obviamente si tú eres un programador PHP vas a decir, uy, ¿será que ya no puedo programar, no debo programar en PHP? O de pronto eres un defensor de PHP y quieres entrar al artículo a generar una discusión y decir, no, PHP no está muerto.
Gran parte de los artículos que tienen estos títulos, cuando uno los lee, se da cuenta que en ninguna parte muestran que esa tecnología murió o algo así por el estilo. Simplemente llaman la atención y al contrario, el artículo muestra que son lenguajes de programación altamente utilizados y que todavía tienen muchísimo futuro. Vemos, por ejemplo, comparativas entre lenguajes de programación, por ejemplo, trucos en JavaScript que no conocías. El número 3 te sorprenderá. Eso también es bastante común. El lado oscuro de la programación que debes conocer. Son artículos muy polémicos con títulos sensacionalistas que al final lo que buscan es que el usuario, que el lector le dé clic y nada más. Porque en cuanto a contenido, se quedan muy cortos en enseñar o explicar un tema en particular. Al final del artículo, muy importante agregar los recursos y referencias. Si tomamos información, textos o alguna gráfica de otro artículo, es importante reconocerlo. Es muy importante agregar esas referencias, agregar los recursos también que ayuden al usuario a profundizar en el tema que estamos haciendo. Incluso si tenemos un blog con muchos artículos, podemos incluso también agregar la referencia o el link a otro artículo en particular y que tenga relación con ese que el lector está viendo en ese momento y de esa manera podemos atrapar al lector por mucho más tiempo y hacerlo leer muchas más cosas. Acá vemos algún ejemplo de cómo agregamos esa referencia y también agregamos el repositorio de Git donde se encuentra el código en particular. Eso es lo que vamos a hacer al final del artículo siempre. Último consejo, realizar una última revisión. Vamos a revisar el artículo para encontrar otros posibles errores sin caer, muy importante, sin caer en el perfeccionismo. El perfeccionismo lo que nos va a hacer es que vamos a estar reescribiendo secciones del artículo todo el tiempo porque creemos que están malas, porque creemos que están mal explicadas, porque creemos que no se entienden y al final nunca vamos a terminar. Nunca vamos a terminar. Entonces lo ideal es simplemente tratar de reestructurar el artículo lo más que se pueda, evitar errores ortográficos, evitar errores de textos que no se entiendan, que no tengan de pronto coherencia o que tengan palabras repetitivas, frases repetitivas. Pero más allá de eso, vamos a tratar de finalizar nuestro artículo y dar por concluido lo que hemos realizado, esa última revisión y luego publicarlo. Como un mensaje final, recordemos que el plagio es una actividad que no debe estar permitida dentro de una sociedad. Debemos ser muy coherentes con lo que estamos haciendo, debemos ser muy profesionales al momento de escribir. Y si estamos tomando un artículo, lo estamos tomando como referencia, es muy importante colocar esa referencia dentro del artículo. Es muy importante si vamos a traducir un artículo, hablar con el creador original de esos recursos, de ese artículo, de ese video, si vamos a tomar un video como referencia y decirle, hey, voy a tomar tu video como referencia y quiero hacer esto y preguntarle qué se puede y qué no se puede hacer, porque al final ese contenido no es tuyo y es muy importante aclarar eso. Es muy importante ser muy profesional al momento de escribir. También, digamos que como experiencia personal, he tenido la oportunidad de traducir artículos de algunas empresas que incluso han pagado por escribir esos artículos y me han dado la posibilidad de traducirlos y tomar y colocar como referencia sus artículos. Entonces creo que al final no es algo malo de pronto crear contenido a partir de la creación de otros. Lo que está mal es hacer eso sin avisar, sin notificar al creador original de ese recurso. Muchas gracias. Quiero agradecer al DeadFest por la organización de este importante evento en la ciudad de Medellín. Quiero recordarles que me pueden seguir como emeteran.det en la mayoría de redes sociales, Emeteran en Twitter y ahí en el blog emeteran.det van a encontrar muchísimos recursos que les va a permitir poder seguir creciendo en su carrera profesional. Nos vemos en la próxima conferencia.